No me gusta contar mucho de mí, aunque ya no soy humana, puedo afirmar que soy plenamente un ser femenino aunque espiritual y físicamente sea otra criatura. Soy un tipo de yokai muy especial, por ende, no te destacaré el gran repertorio de características y habilidades que complemento. O eso me arrebataría lo fundamental que puede hacer que los lugareños teoricen múltiples veces qué clase de criatura soy, sin llegar a decidir cuál es mi catálogo con exactitud. Ustedes los superficiales humanos son mis enemigos, no es bendito si alguna vez forme parte de su colectivo. Ahora soy un ente superior con fuerzas ocultas que atemorizan a su especie, por el simple hecho de descartar la evidencia susodicha que determina el destino de aquellos a quienes capturo tras mis arremetidas bien consolidadas. Yo prolongo el pánico de mis víctimas, incluso cuando decoran todo el escenario de sal, talismanes, entre otros diferentes bloques de protección mágica y divina, puesto que la paciencia es mi mayor virtud para obtener el éxito dentro de mis avances. Cuando están lo suficientemente desprevenidos, logro emboscarlos y desde ese instante hago lo que se me antoja, el misterio y las teorías es lo que más me entretiene, solo toma en cuenta que tengo enormes garras. Una enorme mandíbula con dientes afilados, y aunque intentan gritar, sus sonidos no se reportan en medio de la oscuridad, y desaparecen sin dejar rastro, crea tu propia hipótesis. Mientras tanto, en la madrugada donde el gentío considera que mi presencia no tiene sustento, me desplazo tranquilamente por las aceras mientras juego en los pequeños charcos que hay en la zona, a los ojos de los demás. Soy solo una pequeña niña inocente sin ningún reflejo de riesgo o peligro en su sendero. Pero hay un individuo que me fastidia enormemente y ha amañado nuestras aptitudes especiales dentro de esta región que controlamos como un reino, un forastero cristiano. He atormentado a varios extranjeros refugiados que escapan del exterminio de la guerra global, y cause las desapariciones de montonar de ellos, no obstante, ese mismo sujeto parece demasiado lejos de lo anormal. Además de débil, sin protección, no rodea su entorno con una porción salada, ni siquiera pone sellos mágicos alrededor de su morada. Y no hay testimonios de otros yokais que hayan descubierto si por si acaso es un ser humano que conjure o prolongue magia avanzada que disuada a entidades ocultas. Pero mis compañeros, desde Kappas, Tengus, Yureis, Onis, entre otros, lo anotaron en su agenda como objetivo sencillo, y en menos de una semana, decenas de quienes lo interceptaron, no volvieron a aparecer en nuestra multitud. Junto con Teke Teke en una cueva, escuchamos juntas los alaridos que albergaban un sufrimiento indescriptible, procedente de lo que podíamos intuir, no de aldeanos comunes siendo devorados, sino de miembros de nuestro catálogo sufriendo un destino ensordecedor, que superaba el nivel que se le había infligido a los humanos más descuidados. Esos sucesos provocaron que Teke Teke y el 90% de yokais escogieran abandonar el juego y huir de dicho emplazamiento, no únicamente para desvincularse de las garras del individuo sospechoso de la desaparición de los demás aguerridos, sino literalmente, abandonar de manera temporal o con un largo plazo indefinido su pasatiempo de acosar a los lugareños, a causa de los escalofríos que surgieron dentro de ellos tras los hechos recientes, pues creían que dentro de ese sujeto había una influencia siniestra que no se podría tomar con cautela, y que no podrían desligarse de los riesgos inminentes mientras él continuara con vida, o por lo menos mientras su misterio no fuera resuelto. Eso personalmente me enfureció, puesto que tuvo consecuencias terribles dentro del poblacho tras pasar un mes, debido a que a pesar de ser un lugar apartado que infundía terror en el resto de la nación, junto a una población minúscula de residentes forasteros junto a demás aldeanos con vínculos generacionales, retornaron al área que abandonaron hace pocos meses o años, por temor a nuestra presencia y poderío. Ese cristiano nos despojó de nuestro dominio, es insensato, por lo tanto, ahora me toca a mí encargarme de él, con o sin compañía, y no me atemoriza en lo absoluto, no lo hace, no lo hace, no lo hace. Inicialmente empecé a vigilar con mayor atención sus movimientos durante el día, más aún para encontrar aberturas dentro de su marcha y rutina, que aseguren un punto fijo el cual aprovechar cuando esté desprevenido. Observé que por la madrugada, me rodeaba en las rutas boscosas para recolectar leña, luego proseguía su camino y saludaba a los aldeanos que se encontraban cerca de él, posteriormente iba al mercado a comprar suplementos casuales, como arroz, pollo crudo, lechuga y leche. Hoy curiosamente pidió comprar un martillo y unos clavos, seguramente para reparar un mueble. Contemplaba sus pasos acostada encima de un árbol mientras el montonar de hojas cubrían mi manifestación. En un momento inoportuno miró directamente al árbol donde yo me escondía, eso casi me escandalizaba.
Creía por un momento que había descubierto mi identidad, pero tan solo manifestó una sonrisa inocente y continuó explorando el área, mirando hacia múltiples direcciones. No parece que se hubiera percatado que había alguna figura humana o pretendiendo serlo arriba de las ramas, y suena a que es bastante inmersivo en cuanto al entorno y lo que dispone su belleza natural. Durante la noche todo continuaba muy normal, anormalmente normal, de hecho, partes de sus actividades eran apreciables públicamente desde su ventana, sin ser nada especial, solo preparaba su comida. En la mañana se apresuraba a la cocina porque por despistado dejó el horno encendido en varias ocasiones, tomaba habitualmente su agua y leche, solo guardando el envase cuando salía el sol, y cerraba todas las puertas con seguro. Y colocaba una extravagante cinta en el portón que me parecía tremendamente inútil. Las novedades eran nimias, prosiguió con su rutina habitual durante las 2 semanas siguientes, los detalles menores en cuanto a sus cambios, derivaban en su compra de cintas, hierbas, pequeños libritos de bolsillo y de una correa ajustada. ¿Para qué lo necesitaría? Nada de eso ahora importa, lo siguiente en mi calendario, era la erradicación de ese farsante. Cuando yacía a la oscuridad, nuestra mejor amiga reinando al anochecer, yo ya me estaba escabullendo en su jardín, me concentré en que mis pasos fueran sutiles y a la vez sonoros, emití risas escalofriantes, y cada que pasaban por lo menos 10 minutos. Para agregar más tensión, derrumbaba macetas de flores en el exterior, cada objetivo sufría de desconsuelo y paranoia con tales efectos, sin embargo, por más que amplificaba un asedio hostil dentro de su sofisticado encuadre. Para notificar sobre mi llegada, no percibí ni una sola reacción precipitada del forastero, no oí sus pasos, no escuché su respiración ni sus latidos, era como si durmiera tranquilamente en su habitación, me causó furia. Pero a la vez un sentimiento inexplicable que no podía describir, pero que ralentizaba mis movimientos hacia el interior del espacio del refugiado. Esperé al menos 30 minutos para pensar con delicadeza qué tipo de acción retomaría a continuación, resignarme, o realizar el asalto. En cuanto pasó media hora, perdí la compostura y destrocé la puerta para comenzar la fiesta. Un divertido juego entre el gato y el ratón. Caminé lentamente y reproduje carcajadas infantiles repletas de repeticiones para causarle pánico. Al entrar en su casa, me percaté que había una hoguera encendida en la sala, tétrico. ¿Es que acaso no es de su preocupación el hecho de que se incendie su hogar accidentalmente? De repente el fuego procedente de la madera se tornó en un blanco resplandeciente, eso es inusual, más aún cuando no incorpora componentes mágicos. Luego escuché que de la cocina se disparaba un vapor excesivo que al parecer venía de la paila, fui a verlo de antemano, es extraño que nuevamente no volviera a apagar la estufa, luego el contenedor sobrecalentado comienza a tambalear. Lo que sea que ese tipo estuviera cocinando, iba a causar un desastre, entonces por la enorme presión del gas flamable por el frecuente burbujeo del líquido que albergaba, brotan de su interior migas de arroz. Eso es malo, ciertos elementos del arroz resultan nocivos para los de mi clase, trate de apartarme pero se disperso como gotas de lluvia, llega a tener contacto con mi piel, generándome cierto mareo y luego reproducen quemaduras de 3er grado. Eso me resultaba fatal, porque descubrí que había mezclado el agua y los granos con una proporción bastante amarga de sal, algo a lo que no podemos estar expuestos en estas circunstancias. Mi visión se estaba oscureciendo, el arroz y sus ingredientes me azotaban, como si me estuviera sumergiendo en lava volcánica, y pisar en desesperación aquellos que esparcieron en el suelo era como ser atravesada por objetos punzantes. Esto es demasiado grave, tengo que largarme. Traté de irme desde la dirección en donde había accedido, pero había ocurrido algo inesperado, la puerta seguía allí ensamblada, pero si yo lo había derrumbado, no. Intenté asestarle otra patada pero terminé recibiendo un golpe enérgico que me lanzó con potencia contra la pared. ¿Qué fue eso? Recuperé la claridad de mi vista y resultó que la puerta estaba adornada de talismanes con versos bíblicos envueltos en aquella cinta, eso fue lo que había comprado hace poco. Pero si se supone que los humanos colocan dicho material para asegurar su protección espiritual sobre el exterior, ¿por qué los pondría en el interior de la casa, a menos que su propósito no fuera el repeler espíritus, sino atraparlos? Eso me generó un leve desconcierto. Y miedo, mucho miedo. Algo que no experimenté antes, por fin anticipaba futuros grotescos, no hacia mis víctimas, sino hacia mi propia seguridad que distinguía anteriormente como invulnerable. Me incorporé para buscar alguna escapatoria, pero mientras me levantaba,
Accidentalmente presioné un interruptor cercano a uno de los muebles, el cual abrió un camino en el suelo, el cual causó mi caída. Traté de flotar o hacerme intangible, pero una extraña energía me arrastraba para mi inevitable descenso.